por nuestro clan, que hemos venido trabajando y hemos visto con esta sanación del árbol, cómo han salido los trastornos, por qué es importante sanarlos y darle otra vista, ¿no? Ver que todo tiene una solución, ver que se puede hacer diferente las cosas, que a lo mejor la locura ya no es la locura, o por qué es tan importante que haya, lo voy a poner así, porque haya un loco en la familia. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas que nos manda el clan, para qué nos funciona en este momento, en esta realidad de nuestra vida, es sorprendente. Nos quitamos el miedo, nos vamos quitando el sufrimiento, es como irnos quitando esas capas y poder ver la realidad. Entonces, agradezco tu presencia, agradezco tú que lo vas a ver en repetición y sobre todo le agradezco la presencia a todo nuestro clan que ya está aquí presente. Creo que ellos son los primeros que dicen, yo estoy aquí. Y si a ti te trajeron a este live, ponle atención porque hay algo que te están pidiendo que escuches. Bienvenido, chicos. Gracias, Cris. Bueno, y para poder explicar, ese tema lo trae, bueno, en la terapia integral nosotros lo manejamos a partir de la medicina del doctor Hammer, ¿no? Que es quien baja esta información, digamos, la pone al servicio de la humanidad. Entonces, es de repente un poquito complejo, pero lo voy a intentar hacer lo más, digamos, comprensible posible en este momento. Sin embargo, también ya sé que hay médicos que la aplican, la han estudiado y la aplican, entonces intentaré explicarme lo mejor que pueda. Igual pueden dejarnos aquí ustedes sus comentarios, sus dudas, y si podemos responderlas en este momento, pues lo hacemos, y si no, nos ponemos a estudiar un poco más y venimos con otras respuestas. Entonces, bueno, primero, ¿qué cosa es? Vamos a hablar un poquito de las 5 leyes biológicas que trae el doctor Hammer, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que sucede con nosotros, no? Estas leyes lo que nos van a explicar es cuánta relación hay entre ciertas, digamos, pensamientos, creencias, las programaciones, las percepciones que nosotros tenemos y cómo estas van a afectar a nuestro cuerpo, digamos, en este caso biológico, pero también mental, emocional y todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta situación que nos impacta en un primer momento puede afectar a nuestro organismo, ¿no? Y entonces ahí aparecen estas situaciones de peligro donde nuestro cuerpo, dependiendo de la percepción que vaya a tener y de las programaciones que nosotros vayamos a tener, vamos a enfrentar este peligro que tiene que ser vivido en soledad, con un tinte dramático, donde yo no tengo una solución aparente, digamos, y que no puedo expresar. Entonces ahí es cuando el conflicto biológico se activa. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí, cuando está el peligro, el cuerpo lo que hace es activado por el sistema nervioso central o el sistema nervioso autónomo, digamos, el que controla la respiración, hace que nosotros activemos digamos, estos mecanismos de respuesta, ¿no? A la lucha, que pueden ser, pues, la huida, el congelamiento o el querer también pelear, ¿no? Luchar por nuestra vida. Y entonces, simultáneamente a que esto se está activando, se empiezan pues a generar desequilibrios tanto físicos, mentales, digamos emocionales y también del comportamiento. Por eso es que nosotros decimos que un trastorno mental es un trastorno del comportamiento, porque lo que se ve alterado en la persona justamente son sus conductas cuando está dentro de un trastorno, ¿no? Y esto lo que hace, según el tipo de situación de la percepción de la propia persona, va a ir a diferentes órganos. Como cada persona es muy diferente, porque hemos crecido en diferentes clanes, cada una va a enfrentarse tanto a riesgos reales como simbólicos. Recordemos que todavía somos, digamos, animales, pero un poco más pensantes y podemos hablar, pero seguimos teniendo el mismo comportamiento del animal, ¿no? Querer huir, querer luchar o me congelo, ¿no? Y entonces, ahí, cuando está este conflicto biológico activo, mi cerebro lo que hace es mandarle una indicación a un órgano que esté asociado, dependiendo de mi, digamos, programación, para que me ayude a resolver este desafío que se me está presentando, ¿no?
Por ejemplo, tengo, no sé, un examen el día de mañana, imagínense, ¿no? Entonces yo ya tengo que exponerlo y tengo que dar el examen y entonces en ese momento entro en estrés y digo, uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces me empieza a doler la cabeza. ¿Pero por qué me empieza a doler la cabeza? Porque dentro de mi percepción y mi programación dice, oye, auxilio, auxilio, ella necesita necesita pensar más y necesita concentrarse más. ¿Qué vamos a hacer? Mandémosle sangre al cerebro para que de esa manera ella pueda reaccionar de manera más rápida y acordarse más para su examen y poder asimilar. Pongamos que esto sea dentro de mi historia. Cada persona va a ser diferente. Entonces a mí me manda un dolor de cabeza que no me deja estudiar porque de repente también mi cuerpo lo que necesitaba en ese momento era mandarme a descansar para que asimile los conocimientos. Entonces, ¿cómo es que yo desactivo, digamos? Es cuando de repente yo agarro y puedo ir donde alguien y decirle, oye, me siento muy preocupada porque no me siento suficiente para dar este examen, no me siento preparada. Y de pronto viene Chris y me dice, oye, pero Carla, tú sabes eso, yo te he escuchado a ti repetirlo 1000 veces. Y entonces es como que, sí, ¿no? Pero puedes hacerlo de esto y me da una solución y entonces es como que ya yo entro, como que el estrés me baja y entonces el conflicto biológico ya lo logré superar. Esta es una situación muy simple, obviamente. Hay situaciones mucho más complejas. Y he ahí que cuando yo no puedo superar este conflicto biológico, queda activo. Este conflicto biológico puede quedar activo desde horas hasta días, años y una eternidad en el tiempo. Por eso es importante atender nuestra salud mental, porque cada uno de estos desafíos que se nos presentan nos puede suceder en cualquier momento y tener esa persona con quien poder conversar, que me dé una solución o que me acompañe, incluso porque algunas veces solo voy a necesitar que alguien me escuche. Entonces es muy importante para nuestra salud mental. ¿Qué pasa con los trastornos del comportamiento? Cuando hay 2 o más conflictos activos de estos biológicos que les estoy diciendo, que no los he podido, digamos, atravesar o ya no los he podido solucionar, es que empieza el trastorno del comportamiento. ¿Por qué? Porque en el momento que yo entro en el estrés, mi cerebro manda la indicación al órgano para que me dé ayuda. Pero si viene un estrés similar, una situación, un peligro inminente que me va a desbordar y que tiene por ahí una situación similar, mi cerebro no podría volver a colocar esa misma indicación al órgano, porque ¿qué sucedería? La persona de repente tendría que trascender, porque es demasiado para un solo órgano. A veces entonces lo manda al otro hemisferio. Y si no, bueno, ahí lo que hace la psique toma cargo de todo el funcionamiento. Y es donde aparecen los comportamientos o las conductas que nosotros vemos como extrañas, ¿no? ¿Qué pasó aquí, no? O sea, ¿por qué está actuando de esta manera? Y es lo que conocemos a veces, pues, como ansiedades, locuras o qué sé yo, ¿no? Que es una palabra que también yo creo que ya debemos ya dejar de llamar así a las personas que están consteladas. Se les llama consteladas porque una constelación es un conjunto de varias cosas. En este caso, un conjunto de conflictos biológicos activos. Entonces, por eso ya nosotros, lo que yo estoy haciendo es educar a las personas que están a mi alrededor a llamar a las personas como consteladas, ¿no? Cris, ¿tú qué quieres aportar en esta parte de los trastornos del comportamiento? Aquí nada más como ir completando un poquito más en esta parte, lo que nos comentó ya Carla, ¿no? Esa percepción, ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo voy a vivir ese pensamiento? ¿Cómo voy a vivir esa emoción? No es lo mismo como lo va a vivir Carla. Si yo soy muy emocional, yo voy a hacer un drama. Pero si Carla es más racional, va a decir, pues no pasa nada, ya pasó. Y yo, pero ¿cómo? Entonces, esa diferencia de emoción, de pensamiento, de percepción, que es a lo que se refiere, tiene que ver mucho con uno mismo. Por eso es que cada persona reacciona diferente a una emoción, un pensamiento, a una situación. Por eso muchas veces escuchamos donde dice, pero no sé por qué hizo tanto drama, pero ¿por qué hace drama? ¿O por qué estoy haciendo tanto drama? O no entienden por qué hacemos drama, porque cada quien lo vive de diferente forma. Por eso para nadie es igual. ¿Qué pasa cuando una situación fue tan fuerte, ese conflicto emocional? Imagínense el cerebro que, ahora sí, imagínense un cerebro, ¿no? Y llega una emoción muy fuerte. Acaban de ver que choca a alguien, ¿no?
fue muy impactante para mí. Esa emoción se me fue al cerebro. De repente, si en el programa nosotros traemos, hubo choques, hubo accidentes, me han dicho que puede morir, o sea, todo eso se me viene en este momento ahorita. Por ejemplo, mi familiar, ¿no? Que falleció en un accidente. Entonces veo el choque y luego, y puede haber muerte y va a sufrimiento. O sea, yo ya estoy acá con toda mi emoción. Cuando un conflicto es tan fuerte, lo que hace la parte de tu cerebro es te pone un candadito. Te pone un candadito porque dice, ya está en esta parte del conflicto muy fuerte. Y esa emoción, conflicto, se te va a la parte del cuerpo. Por eso luego sentimos así, ay, me duele el estómago, ay, me duele la cabeza, ay, me duele mucho la columna, no me puedo mover, o me duelen las piernas, me duelen mucho los pies, no puedo avanzar. Porque el conflicto, para que tu cuerpo lo empiece a sacar, voy a ponerlo entre comillas, lo empiece a sacar, se tiene que ir a una parte de tu cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Si yo no le conté a esto, oye, Carla, ¿qué crees? Yo vi un accidente y luego me puse mal, me lo callé. Me callé todo, ¿para qué? No pasa nada, ya tengo que borrarlo porque así nos enseñan aquí. No pasa nada, ya sigue tu vida, sigue tu ritmo y continúa. Ahí se quedó el conflicto en nuestro cuerpo, en nuestro inconsciente. ¡Pum! Se guardó ahí. Pero más adelante puede pasar a lo mejor una semana, puede pasar un mes, puede pasar un año. Ya no te volviste a acordar de eso. Pero viene otro conflicto más fuerte. Otro conflicto donde eso te puede ocasionar un impacto. Cuando por lo regular son esos impactos tan fuertes que nos ocasionan. ¿Qué va a hacer tu cerebro? Me acordé de la película esta de Intensamente, donde vienen los muñequitos ahí y dicen, hey, aquí hay otra emoción, aquí hay otro conflicto. Tu cerebro está capsulado, acuérdate, nos puso un candado, ya está ocupado un hemisferio. Entonces, nos encapsula el otro, nos pone un candado. Entonces, ya son dos conflictos. Si el otro conflicto tampoco lo vivimos, tampoco lo trabajamos, no fuimos a terapia, no fuimos esto, no sé, vi otro accidente, pero en la carretera más fuerte, ¿no? Ya vi gente fallecida, ya vi esto, ese conflicto se vuelve más fuerte en nosotros. Siempre nuestro inconsciente va a ser salvarnos la vida. Y si salvarnos la vida te va a poner otro candadito, en ese momento entra una constelación. Nos encapsuló los dos lados. Entonces, pueden ponerse ustedes a pensar que como que llega un conflicto y después se quedan así como, ok, no pasa nada. Es como si nos adormeciera. Nos adormece esta parte para que no sea esa olla express, porque ya está así, te encapsula para que baje. Aquí tienes la oportunidad de trabajarlo, pero si vuelvo a otra parte a decirle, ¿cómo está? Me dice Carla, no, pues muy bien, pero nunca hablé de conflicto, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Nos decían, no, ya pasó nada, ya eso ya fue, eso ni siquiera te tocó, pero acordarnos que nosotros traemos programas que vimos desde la infancia, programas que escuchamos, que nos pudieron decir nuestros papás, alguna situación que pasó. Aquí quiero que se pongan a pensar o se pregunten, ¿no? ¿En qué momento he sentido esa emoción tan fuerte que hasta mi cuerpo me ha mandado a dormir todo el día? O tengo sueño toda la semana, o no me puedo levantar. O qué pasa que, por ejemplo, mi hijo regresó de la escuela y su actitud fue diferente. O mi amiga es diferente. Mi jefe, ¿qué pasa, no? Ve contactando como a las personas que tienes a tu alrededor y empieza a observarlas, cómo están. Porque aquí lo interesante que es donde vamos a irles desarrollando este tema, lo interesante es cómo que puede haber gente constelada a tu alrededor o tú mismo puedes estar constelado, pero no nos damos cuenta de eso, porque se nos vuelve una parte pues, natural, ¿no? Y te dicen, pero ponte las pilas, ponte esto y tú, pues no tengo ganas, o sea, no puedes, pero no porque no quieras, sino en tu sistema te dice, te prefiero dormido, porque dormido te va a salvar la vida. Entonces empiecen a ver, ¿no? Cambios de actitud, cómo está hasta el vecino, ¿no? Digo, aquí les vamos a ir como hablando de varios trastornos que hemos trabajado y hemos visto en esta parte de la terapia. Y para mí fue sorprendente entender que mi ex jefe
tenía un trastorno, ¿no? Estaba constelado. Yo creía que estaba fumado, no sé, no lo comprendí hasta que empecé a estudiar estos tipos de trastornos. ¿Y cuántas veces estás así, no? ¿Qué le pasa al jefe? ¿O qué le pasa a la vecina? ¿O qué le pasa a mi marido? ¿O qué le pasa a mi hija? Entonces aquí pongan ahora sí que Mucha atención, ¿no? poner atención en estos tips que les vamos dando. Viví una emoción, tuve una emoción fuerte, la hablé, porque muchas veces cuando vives esa emoción y es en silencio, sobre todo cuando es en silencio, tu cuerpo te tiene que ayudar. Aquí lo más importante es que tu inconsciente va a hacer lo imposible para salvarte la vida. Y si eso es mandarte a dormir, una depresión, o sea, mandarte, bueno, ahorita les vamos a dar listado de trastornos que hemos visto, si eso es necesario, lo va a hacer. Y aquí les vamos a ir diciendo cómo viene desde Clan, cómo ha venido desde Clan y por qué nosotros, como siempre, que fuimos los valientes a decir, yo les ayudo, ¿no? Creo que ya me seguí. Así es, ¿no? La constelación entonces es una estrategia de supervivencia que va a emerger pues en estas situaciones, digamos, de doble estrés, ¿no? Y claro, porque es un programa que se activa porque en el clan preferimos tener a una persona que esté constelada a una persona muerta. Entonces, por eso es que se activa, ¿no? Hay diferentes tipos de constelaciones, nos pueden durar desde horas, como ya les había comentado, días, meses, años, mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar una experiencia que creo que haciendo este resumen para poder compartirlo, lo traje acá a la luz, ¿no? Ya hace como más de 10 años, fácil, a mí me secuestro al paso, acá que estaba muy, creo que había mucho en esa época, o no lo sé. Bueno, ya también he analizado un poco esa situación. Pero ¿qué sucede? Yo 3 meses antes había vivido el fallecimiento, la trascendencia de una tía muy querida con la que yo había crecido. Eso a mí me tomó por sorpresa total, ¿no? Entonces, obviamente, no había hecho un duelo, muchos años después ya lo entendí, no había pasado por estas 5 etapas del duelo y el duelo todavía yo lo tenía activo, ¿no? Todavía sufría porque ya no estaba, encima falleció en mi casa, entonces fue como que una situación bien fuerte para mí. Pasan 3 meses y yo estoy yendo a mi casa, tomo este colectivo, porque justo quería ir a recoger a su hijo que estaba en la casa de una amiga, y algo no me olía bien, pero me subí igual al colectivo. Entonces, en ese momento, cuando ya me doy cuenta, se suben 2 personas, una de mis lados, y uno me encañona con un arma, y entonces, ¿qué se activó en mí? El querer huir. Entonces quería huir, empecé a gritar, empecé a hacer un montón de cosas, intentar abrir la puerta, pero eran 2 hombres enormes y yo soy chiquita. Entonces no pude. Y en eso uno de ellos me dice, nosotros aquí somos solo ladrones, así que si no te comportas, te matamos. Entonces mi cerebro agarró y dijo, uy, y entonces en ese momento me congelé. Pero para que eso haya pasado, primero ellos me empezaron a golpear y me estaban golpeando. Yo en ese momento entré en una consternación. No sentía absolutamente nada. Era como que yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Claro, me tuve que darle claves, sacarme lo que sé yo. Y luego me dejaron en un lugar súper lejos de donde yo vivía. Un lugar donde nunca creo que había ido en mi vida, oscuro, ¿no? Salí de ahí y no podía más que mirar de frente y no sabía qué hacer, ¿no? Caminé hasta llegar donde hubiera luz y llamé por teléfono y no me podía mover porque el tomar un taxi me representaba pues un conflicto, o sea, me sentía todavía en peligro, ¿no? Y entonces esa consternación me ha durado, creo que todo ese transcurso de tiempo hasta que me llevaron al hospital porque llamé a mis hermanos y mis hermanos llegaron por mí. Bueno, llamé a mi mamá y mi mamá me envió a mis hermanos. Y ya ahí cuando los tuve ahí y les conté, porque les conté todo, es como que ya se me liberó un peso, pero también ya tenía la protección de ellos, ¿no? Ya estaba con mi familia, me tuvieron que hacer exámenes, qué sé yo. Y claro, mucho más adelante ya lo he trabajado también el duelo y todo, pero en ese momento, que no sentía ni el golpe, o sea, yo estaba solamente quiero largarme de aquí, ¿no? Ese momento yo entré en consternación y entré en esa consternación por solamente sobrevivir, ¿no? Porque si a ti te dicen,
Si te sigues así moviendo y todo, te matamos. Es como que entré y dije, uy, no. Me quedo calladita, me quedo así, ni respiraba y luego escuchaba a estos hombres, decía, ay, se murió. Yo estaba así, no hacía, ni siquiera sonaba mi respiración, creo. Entonces es como que dices, no, sé qué estamos haciendo, ¿no? Porque no pude oír, ¿no? En ese momento. Entonces es eso, es el tema de también ponernos a pensar que a cualquiera de nosotros nos puede pasar un trastorno mental, un trastorno del comportamiento, y por eso también es ponernos en la piel de la otra persona, de mi familia, de mi vecino, de mi familiar, que puede estar constelado, ¿no? Yo me acuerdo de niña también, este tema a mí me ha causado mucha resistencia, ¿no? Porque de niños estábamos como siempre, ay, no, mira el loco, ¿no? La loca, y hablábamos así de incluso familiares, ¿no? Pero ahora que yo ya comprendo más este tema, es como que sentir mucha más empatía y decir, oye, pero eso que le ha pasado a mi familiar, a mi amigo, a mi compañero, también me puede pasar a mí. Y entonces el entender que yo también puedo pasar, o una persona muy cercana a mí, a la que yo estime o quiera mucho, también es ponernos un poco en su piel y decir, oye, ¿qué podemos hacer para poder ayudarlos? ¿No? Porque fuera de todo, de repente es una situación que necesitamos vivir para darnos cuenta de algo, ¿no? No es mala suerte. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Cris, ¿tú qué otro ejemplo tienes en estos de constelaciones que podemos ver, ¿no? Ya he dicho el tema de la consternación, que ahí, ¿qué sucedió ahí, no? Tenía pues un conflicto de pérdida de referencia, un duelo no hecho por mi tía, y también aquí que me secuestran, yo estaba yendo a un lugar, también, ¿no? Perdí la referencia y era como que solamente busca sobrevivir porque necesitas llegar otra vez a tu casa porque tienes un sobrino que también te está esperando, ¿no? Y entonces era como que... No, y aquí está interesante, digo, porque voy a agarrar tanto tu ejemplo. Aquí está la primera emoción, un duelo no vivido. Te pongo un candadito porque necesitas vivir tu vida, porque no tienes tiempo de vivir un duelo. Ok, lo ponemos en pausa. Ahí está la primera emoción. ¿Qué pasa el secuestro? La segunda emoción. Ponemos dos candados. No siento, no veo, no siento qué está pasando, solo camino. Y a veces parecemos zombies, ¿no? Y vas caminando y no sabes ni cómo llegaste, ni qué pasó. Las dos Es la emociones. percepción, ¿no? La percepción que tenía yo desde mi programación, ¿no? Entonces, Ujú. la emoción que se desata luego, pero es mi programación. Seguramente otra persona reaccionaría de diferente manera. Es lo que se activó en mí en ese momento, ¿no? Sí, porque al momento de si te mueves, te mueres, entonces no me muevo. Y ya lo hemos trabajado en el clan, ¿no? El movimiento causaba muerte, entonces luego se nos activa el programa de el movimiento es peligroso. Sí. Y aquí les quiero contar este anécdota que vivía de niña, porque lo voy a relacionar esto con el clan. Cuando nosotros estábamos chicos, íbamos a visitar a mis abuelos a Villahermosa, nos teníamos que pasar por una callecita para ir a comprar un helado. Ya ni quería ir por el helado. Pero siempre había una señora, bueno, yo la veía señora, ¿no? Porque estábamos chiquitos nosotros, afuera de su ventana, porque allá era mucho costumbre de las ventanas abiertas, las puertas abiertas. Antes en provincia era usar eso así. Y estaba esta chica afuera, así toda desgreñada, en bata, muy delgada ella, pero siempre gritaba. O sea, siempre estaba gritando, no, nunca se quitaba de la ventana. Yo creo que en la noche ya la metían y la dejaban que se fuera a dormir. Pero a mí me daba un miedo, era un miedo horrible porque yo decía, nos va a hacer algo, porque eran unos gritos de desesperación o así de, hey, ven tú, o sea, no sé, me acuerdo, me da hasta escalofrío, ¿no? Entonces yo decía, no, yo ya no quiero ir por mi helado porque a fuerzas teníamos que pasar por esta calle. ¿Por qué traigo esto? Porque muchas veces en el clan, cuando una persona está en constelación, porque ahora no lo vamos a decir locos, había un secreto. Entonces prefiero tenerlo encerrado. Había una deformación y prefiero tenerlos encerrados. Es ese secreto de que nadie sepa que está en la locura.
que nadie sepa que tiene una deformación y sobre todo, creo que hay una serie de La Reina, donde pasa que los esconden, pero no nada más los esconden, sino los sacan del clan. Cuando empieza a haber todos estos desórdenes de sacarlo, de vete, todos estos secretos en el clan, es cuando abajo se tiene que reparar. Donde viene, puede haber hasta probabilidades de niños autistas, porque de hecho hasta en nuestra época hay mucho niño autista, pero si tú estás eres una madre autista, para empezar, pues felicidades porque ahí es un acuerdo muy fuerte con ellos, con tu clan, pero empieza a investigar arriba. ¿Cuánto secreto hubo? ¿Quién fue desterrado? ¿Cuántas personas no fueron, pues sí, encerradas hasta, digo, cuántos casos no hemos llegado a escuchar por lo regular en provincia, que los tienen encerrados, los tienen pues hasta lastimados, ¿no? Porque están encerrados, sin alimentación, sin baño, sin nada, para que la gente no los pueda ver, ¿no? Y no poder hablar. Algo que fuera diferente a la sociedad estaba oculto. Cuando nosotros, esto es bien chistoso porque así lo hemos visto, ¿no? Si llegó al abuelo y la mamá no lo reparó, llega la hija y lo tiene que hacer. Y si yo no hice nada, llegan mis hijos y lo tienen que hacer. A mis hijos no se hicieron cargo, llegan los nietos y lo tienen que hacer. Alguien se tiene que hacer cargo de eso que se vivió allá arriba. Alguien se tiene que hacer cargo de sacar esos secretos que se vivieron allá arriba. Por eso es que está muy relacionado los trastornos mentales con el clan. Porque aquí esta frase me encantó, porque dicen, prefiere el inconsciente tener un loco que un muerto. Y en el clan dicen, en la locura está la cura. Entonces, el que le llamamos loco es el que viene a curar el clan, el que viene a hacer esta sanación. Esta frase me gustó porque la locura lo cura, porque ellos pueden ver lo que nosotros no estamos viendo. Y aquí me acuerdo mucho de esta chica que estaba afuera en la ventana, donde digo, entonces ella tenía un trastorno, estaba en esta parte de constelación. Claro que nosotros en nuestra época nos dicen es que se está loco, ese te puede hacer daño, pero la sociedad nos dice que nos pueden hacer daño, que hasta tus hijos o esta información se puede heredar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Hasta alejarte, ¿no? Es como si fuera una gripa. ¿Qué tal si estornuda y me contagia o contagia a mis hijos? Antes había mucho esta parte de puede ser muy contagioso, ¿no? O no tengas hijos porque puede haber algo así, o es hereditario. Digo, la ventaja aquí con Hammer que nos ha enseñado esta parte de no es hereditario, ¿no? Pero están los secretos ahí en el clan donde los hemos podido ir, pues es que ahorita trabajando con el árbol, que es lo que estamos haciendo, hemos visto cómo los trastornos han salido, cómo esa información, es que es esa información atorada ahí que nos hace que nosotros la tengamos que sacar a la luz. ¿Sabes qué imagen me viene? Como cuando aventaron al muerto al agua, al pozo, y ahora tiene que flotar, ¿no? ¿Qué pasó Sí. con esa información? ¿Quién lo mató, no? Sí, bueno, vamos con los saluditos antes de seguir con el tema. Suyei Ackerman nos dice, hola, hermosas luces del alma. Ay, gracias. Leslie nos manda corazoncitos. Israel nos dice, saludos terapeutas. Nos dice Suyei o Sujei, sí, yo soy Piscis muy emocional, pero lo curioso es que actúo muy fríamente en momentos de crisis. Vi morir a mi abuelita materna, a mi papi, y en el momento fue así como que no pasara nada. Días después, empiezo a tener comezón por todo el cuerpo por la nada y llenarme de ronchas. Se me quitan solas y de la nada empiezan nuevamente, ¿no? Claro, ahí lo más probable, y esto es una probabilidad, es que el cuerpo, ¿qué es? Justamente es una protección, pero también es donde, con lo que hemos abrazado, ¿no? A nuestro papá, a nuestra abuelita. Y entonces ahí ha habido un conflicto de separación, porque obviamente ya no, mi padre y mi abuelita trascendieron, ya no los voy a poder tener, ya no los voy a poder abrazar, ya no voy a estar con ellos. ¿Y cómo lo refleja mi cuerpo? Esta es una probabilidad, ojo, es estudiar cada caso, es diferente. Pero puede ser que tu inconsciente diga, uy, no, quiero tocarlos, quiero abrazarlos.
y entonces empieza pues la comezón y empieza también las ronchas o las alergias, digamos, cutáneas, ¿no? Porque estoy viviendo un conflicto de separación en este caso, ¿no? Y bueno, sí, el tema que nos dice sobre el tema emocional, el tema de las crisis, cómo vivirlo, cada persona está programada para responder de cierta manera, ¿no? Yo en este caso, mi primera reacción fue intentar huir. Cuando ya vi que no podía, entonces ya era como congelamiento, ¿no? Como hacerte el muerto. Pero seguramente en otras situaciones, pues, intentaré huir, ¿no? O intentaré pelear. Claro, yo no soy mucho de pelear, pero porque está en mi programación. Seguramente otra persona que sí tiene, no sé, si se percibe más fuerte o qué sé yo, o de repente es más pequeña que yo incluso y decir, no, yo puedo con todo y entonces intenta pelear, ¿no? Pero entonces cada persona va a tener una respuesta diferente. ¿Que está bien o mal? No, solamente es esa manera y esa es la solución que tiene digamos, nuestro organismo, nuestro programa, nuestra psique, nuestra percepción para enfrentar este conflicto. Entonces, no es la idea acá ni compararnos, ni decir, oye, esto ni lo otro, sino que es entendernos. ¿Por qué? Porque el tema de comprendernos, conocernos, nos va a hacer ahondar, nos va a andar en nosotros mismos y saber qué cosa va a pasar cuando, o cómo es que yo puedo, cuáles son las posibilidades de respuesta que tengo yo. Y también el tema de poder aceptarme, ¿no? Porque el tema de, oye, sí, yo soy, no sé, puedo tener muchos miedos, pongamos. Entonces, si ya sé también esta información y decir, bueno, si tengo mucha vergüenza también de contar algo que me sucedió, es como que, oye, busco una ayuda terapéutica en el caso de que lo necesite, o tengo una mejor amiga, o no sé, de alguna manera necesito liberar toda esa emoción, pensamientos, toda esa situación, toda esa energía que se quedó ahí estancada en ese momento, para que también yo pueda procesarla. Porque como dijo Chris, ¿no? Si todo lo estoy aquí como atorado, es como que ahí el inconsciente nada más y la psique tiene que ser cargo de toda la persona. Y es ahí donde tenemos pues estos trastornos del comportamiento y vemos que las personas ya actúan de una manera a veces incluso para nosotros, de nuestra realidad, irracional. Sin embargo, ¿qué es lo que ella está mostrándole al clan? De repente estas personas que gritan, ¿qué es lo que están gritando? ¿Qué es lo que gritan que el clan necesita escuchar? ¿Qué es lo que hace este niño con trastorno del espectro autista? De repente no quiere hablar, de repente no quiere comer. ¿Qué cosa hace? Eso es lo que le está mostrando al clan. Justamente esta persona constelada lo que viene a hacer es, como ya dijo Chris, sanar, dar sanación al clan. Y lo hace de la manera que ellos se comportan. De repente gritando, de repente haciendo un comportamiento que para todos los demás es, ¿cómo vas a dejar que tu hijo o la persona se comporte de esta manera? Porque está tratando de mostrarnos algo que arriba quedó sin resolver. Pero como es demasiado y ya se está repitiendo, generalmente en la tercera generación es la que empiezan a mostrarnos estas situaciones que han quedado sin poder resolverse, ¿no? Ya sea porque no tuvieron las herramientas, ya sean por el nivel de conciencia, por lo que fuera. Entonces es importante también empezar a entender a nuestro clan. Empecemos por nosotros, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué cosa, si yo me empiezo a ver a mí, oye, ¿qué cosa a mí me produce conflicto? ¿Y de dónde viene ese conflicto? Porque si, por ejemplo, tengo miedo a los perros, pongamos, a mí me encanta, pero hipotéticamente, tengo miedo a los perros, pero si a mí nunca me mordió ni uno, ¿por qué le tengo que tener miedo? Entonces ahí es como que, ok, ¿qué ha pasado dentro de mi clan? Que ahora yo, no sé, tercera o cuarta generación, le tengo miedo a esto. Y entonces es como que ir ahí y hacer liberaciones. Traer lo inconsciente a lo consciente, para que toda esta emoción que habíamos dicho Cris, este embrollo, todo esto que quedó bloqueado, empiece como a fluir y ya no quede el muerto, como dijo Cris, en el fondo, sino que está saliendo a la luz. Pero ¿qué pasa ahí? Traemos sanación primero nosotros y también a los miembros de nuestro clan, tanto hacia arriba como hacia abajo. Por eso es importante empezar a hablar de estos temas, sacarlos, quitarle el estigma a estas personas, porque desde una ansiedad generalizada, un trastorno
depresión con manía, todo esto nos informa, ¿no? Nos informa en el clan, ¿no? Cris. Me encanta porque qué bueno que tocas la parte del autismo. Esquizofrenia. Aquí lo padre de esto que hemos investigado es, puede haber una solución. No una sanación, pero sí una solución. El autismo se le trata a la mamá. Empezamos con sesiones de mamá para ver sobre todo el comportamiento. Cuando el niño está enojado, lo que nos decía Carla, observarlo. A lo mejor se enoja y empieza a golpear y empieza a defenderse, ¿no? Tiene la necesidad de defenderse. Allá arriba, ¿quién no se defendía? ¿Quién hubo de tanto maltrato? O hasta la misma mamá. La mamá no se defiende, no pone límites. Entonces, en las sesiones se va haciendo esto. Se va tratando a la mamá. El niño no se cura, pero el niño va siendo diferente. Puedes tener un contacto y una comunicación diferente con él, porque le estás quitando ese peso, lo estás ayudando tú a decirle, ven, yo te ayudo con esto que viniste a sanar en esta existencia. La esquizofrenia también, no se trata a él directamente, se trata con una tercera persona. Si yo tengo un pariente que tiene este problema, yo voy con Carla y le digo, ¿sabes qué? Vengo con sesión porque mi pariente tiene esto, y entonces ahí es donde lo empiezo a trabajar. Algo muy importante que nos dijo Carla, cuando yo empiezo a hacer sanación en mí, empiezo a hacer liberación para los demás. Y además también la parte que no vemos, porque hay algo que me encanta que nos dijo Carla, bueno, no nos dijo aquí, sino la voy a exfoliar. Ellos que tienen sus poderes X, háblanos un poquito de esto, porque no nada más es, ¿cómo hago con esta persona? ¿Cómo conflictúo con esta persona? Es quitarnos que hay más de esto, ¿no? Es como decirles que, los voy a poner así porque es la palabra que me llega, es como si fueran los supermanes de nuestra familia, pero lo peor es que como no son entendidos por el clan, los hacemos a un lado, o hasta mi hijo los escondo o los pongo ahí para que no sufran, ¿no? Entonces, si nosotros como mamá, como tercera persona, como el tío, la prima o el hijo que tienen estos detalles, bueno, voy y lo trabajo en sesión, ellos empiezan a tener este resultado. Háblanos un poquito de esto y ahorita entramos a los otros 3, 4 que traemos, porque son muchos, pero pues no podemos abarcar tanto el tiempo. Sí, claro, son varios. Lo que Chris habla justamente es lo que en las películas X-Men, este poder adicional, se presenta en las personas que tienen una constelación, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Como ya les había dicho, la psique es la que empieza a tomar el control de la persona porque el cerebro ya no lo puede hacer. Pero ¿qué sucede? En esta parte, bueno, Hammer también ya había dicho, y como ya los que andamos en este tema de la espiritualidad sabemos, tenemos una conexión con el origen, Dios, universo, llámenlo como ustedes lo llaman, y está justamente donde dicen que está la pituitaria, la glándula pituitaria, es donde justamente se empieza a abrir porque hay necesidad de que la psique controle a la persona, porque tiene que enfrentar este conflicto biológico que está activo. Y entonces ahí aparecen, como ya habíamos dicho, las constelaciones, ¿no? La constelación de esquizofrenia que, por ejemplo, puede generar voces y qué sé yo. Pero al también estar esto más activo, hay mayor conexión y es como que un don, lo que llamamos el don, o una, digamos, cada persona va a tener como una facilidad adicional, como un superpoder. Se dice o he escuchado, he estado viendo que, por ejemplo, las personas con esquizofrenia son muy buenos con la música, ¿no? Para crear música. No necesariamente es eso, porque puede ser otra persona que tiene, por ejemplo, dones histriónicos de artista, ¿no? Porque sabe cómo actuar, sabe, qué sé yo. Otra persona muy bueno con los cálculos, ¿no? Los niños, por ejemplo, los niños o las personas que ya están dentro del espectro autista, tienen este superpoder a veces con las palabras, a veces con los cálculos matemáticos que los hacen en su cabeza, porque es como que ellos ya ven de otra manera los números, ¿no? Entonces, es como que tuvieran un superpoder de no verlo como nosotros, un número escrito, un 3, un 5, lo que fuera, sino que ellos lo ven ya como algo con masa, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada persona va a tener un superpoder adicional. La persona, obviamente, no puede acudir a terapia,
Pero sí lo que ayuda en la terapia con una tercera persona, como ya lo explicó Chris, es a que tenga una, digamos, mejor condición de vida. Y sí es importante llevar a la persona a la atención médica especializada, ¿no? Ya sea con el psicólogo, el psiquiatra, con alguien que le pueda aportar ayuda. Dentro de cuando sucede este conflicto, hay muchas veces que se producen también desequilibrios químicos. Y por eso es importante también que de repente requieran a la medicina. No está mal, no está bien, cada persona decidirá qué hacer, pero yo he visto casos en que la medicina ayuda. ¿Por qué? Porque la persona está de repente con voces o con esa sensación de persecución. Entonces es importante que la persona que tiene esta constelación sí reciba esta ayuda médica. Ahora, hablen entre todos los familiares, no intenten decir, no, pero, no, ¿cómo le vas a poner, cómo le vas a dar esta medicina? ¿O cómo lo vas a llevar al servicio público, a una clínica, porque ya va a quedar en su historial que tiene esto y lo otro? Estamos ya 2023. Es importantísimo que ya dejemos de estigmatizar a la persona. Yo recuerdo que hace más o menos más de 6 años, sí, trabajando en otro país, una persona llegó cuando mientras ya estaba trabajando, estaba muy temprano yo, y nos hizo un comentario a todos que fue, ay, ya no quiero vivir. Y este era un señor que trabajaba en altura, ¿no? Hacía trabajo eléctrico. Yo en ese momento me espanté, porque aquí en Perú nadie hablaba de eso. Hasta ahora nadie habla de eso así con normalidad, ¿no? Entonces era como que yo me quedé así, empecé a mirar a mis compañeros y me dijeron, ah, ya, bueno, yo me quedé súper preocupada ese día, creo que lo seguí para todas partes, estaba como el perrito detrás de él, porque yo me había quedado espantada. Pero luego mi compañero de área me dice, ah, sí, sí, acá es normal. No, ¿no sabías que tu compañero toma incluso medicina para eso? Y yo me quedé, ¿qué? Y claro, yo a este chico, que era mi compañero de trabajo, lo veía totalmente normal. Entonces, ahí era un vivo ejemplo de que la medicina le estaba ayudando. Seguramente, en otros aspectos, la medicina le puede causar otras cosas o tendrá otras consecuencias, pero hay que ver aquí un balance, ¿no? Entonces, si la persona necesita esa medicación, adelante. Y hay que empezar por eso otra vez a o sea, ya quitar el estigma a esas personas que tienen este superpoder, digamos yo, ¿no? O sea, yo prefiero llamarlo si tienen superpoder. Sí, tiene algunos temas de comportamiento, pero nosotros como un familiar, con una tercera persona, que puede ser incluso un buen amigo, vamos a hacer que estas personas puedan tener una mejor condición de vida, ¿no? Porque ya no van a tener estos, digamos, ataques de ira o ataques de comportamiento, qué sé yo, o estar gritando, o comportamientos o conductas que son extrañas para nosotros, pero no para ellos, ¿no? Sí, me encantó. Entonces, si tú conoces a alguien o tú lo estás viendo y eres mamá o familiar de alguien así, wow, eres tienes un superpoder. Otro trastorno que les queremos hablar rápidamente y espero poderlo pronunciar bien porque nunca puedo, megalomanía. Son dos conflictos, acuérdense. Ya cuando estamos en constelaciones, porque hubo dos conflictos, dos conflictos que se instalaron. Por lo regular es dos conflictos de desvalorización. Y aquí es el ejemplo, por ejemplo, le voy a poner a mi ex jefe, donde era muy chistoso, ¿no? Porque ellos entran en, es que ellos tienen su psique abierto, o sea, tienen esa psique abierto, donde me decía, ¿qué estás estudiando? Ah, estoy estudiando para terapeuta. Ah, eso yo ya lo sé hacer. Y mira, o sea, todo lo sabía hacer. Oye, estoy estudiando para canalización, estoy leyendo está practicando el tarot y las cartas. No, si eso es bien fácil, eso yo ya lo sé hacer, que no sé qué tanto, y todo lo sabía hacer. Y él decía, iba a dar un taller o nos iba a dar clase porque ya se sentía maestro. Entonces se ponía en su pizarrón y quién sabe dónde sacaba tantas cosas, ¿no? Pero él siempre decía, porque para él siempre presumía de yo nada más estudié la primaria y sé más que tú, ¿eh? O sea, yo ni siquiera tengo estudios y sé más que tú. O sea, están los ingenieros, están los arquitectos, pero él sabe más que nadie, ¿no? O sea, él sabía todo, él sabía todo.
entrando un poco atrás en su historia, pues realmente sí había mucho conflicto de desvalorización, donde viene de un pueblo, papás no creen en él, bueno, toda su historia atrás, ¿no? Fue cuando empecé a comprender lo que yo dije, con razón, y él es así, pero no entendía, o que decía, ¿qué? No dije, yo tarde estoy estudiando, estoy repasando, pero él, no, sí es muy fácil, o sea, para él todo era fácil. O sea, tú le decías cómo construye un auto y te decía, hazlo así, 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 o sea, todo lo sabía, ¿no? ¿Y por qué les traemos esto? Lo que yo les comentaba, yo no sabía que mi jefe estuviera en una constelación, ¿no? Entonces yo decía, ahora lo entiendo y digo, pues con razón, yo le decía, con razón se le iba el cucú, porque ¿de dónde sacaba todo esto, no? Y ellos lo hablan como si, o sea, como si fuera 100% real. Yo también tengo un Sí. par de personas que conozco que tienen esa constelación y te lo dicen desde una convicción, pero profunda. Es como que si tú no los conoces o los conoces por primera vez, tú le crees, porque Ujú. en su psique ellos sí lo han hecho. Y también tenía un jefe muy parecido al que tú me describes, Cris. Es muy gracioso porque este jefe era de todo. Era ingeniero, administrador, topógrafo, todo. Oye, pero ¿cómo? Te tenía la respuesta ahí en la punta de la lengua, siempre te la decía, ¿no? Entonces, claro, yo decía, este señor, ¿cómo sabe tanto, no? Claro, luego también evaluando, ya entendí. Pero sí, entonces, claro, ponerte a discutir con una persona esa que tiene esta constelación, ¿de qué ayuda? Nada. Lo que sí podemos hacer es, ok, entenderlo, comprenderlo y obviamente Perdón. el tema de poder comprender, ¿no? Ya, bueno, sí, ser empático y ya, ¿no? No tenemos que hacer más al respecto. Sí, no peleen con ellos porque nunca les vas a ganar, ¿eh? Jamás. Sí, pones atención, hasta puedes aprender cosas nuevas porque les digo, ¿no? Tienen su psique conectado y sí pueden bajar información. Yo cuando empecé a saber esto, yo preguntaba y decía, necesito saber algo de aquí. Entonces, realmente es como aprender a trabajar con ellos. Otro otro trastorno que se dio mucho, creo que hasta de la pandemia para acá, o se escuchó más, fue el TOC. Aquí tengo el nombre porque nada más le puse Trastorno obsesivo compulsivo. trastorno obsesivo compulsivo. Aquí ya son 3 conflictos juntos. Pánico, hubo una situación de pánico o terror, algo vivido que fue ahí, que probablemente aquí también lo quiero decir, ha de haber sido individual o lo que pasó con la pandemia, ¿no? Fue, pues, todo el mundo, fue pues, todo el mundo, ¿no? La emoción fue indigesta. Esto no lo pude digerir. No puedo digerirlo y tu cuerpo es como cuando comes algo y te cae mal la comida. Esa indigesta de esa situación vivida. Y tuvimos una pérdida de identidad. ¿Qué pasa con estos chicos? Yo, por ejemplo, cuando estábamos buscando renta, ¿no? La señora no dejaba de ponerse, la señora que me estaba mostrando el departamento no dejaba de ponerse gel. O sea, estaba con su botellita, se lo ponía, se lo guardaba. Estaba así y volvía y se lo ponía, ¿no? Está sucia, no puedo tocar. O las personas que su casa tiene que ser impecable, tiene que estar limpia, 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 tiene que estar limpiando todo. Es como si la sociedad me fuera a hacer daño. Todo esta parte de ser obsesivos no es porque digas, es que es obsesivo, es que te pasas, es que ellos no lo entienden. Para ellos sí que les está salvando la vida y tiene que ser, literal, tiene que ser obsesivo para poder vivir, ¿no? El trabajo tiene que ser perfecto. Y entonces ya lo hicieron y el proyecto y no, lo vuelven a revisar y lo vuelven a revisar porque tiene que ser toda la parte obsesiva compulsiva. El famoso TOC. Creo que no sé si todavía exista una serie en Netflix, porque ahí creo que la vi, donde habla de ellos, de los trastornos de TOC, ¿no? Porque ve las rayas en el piso y tiene que brincarlas porque no puede tocar una raya o no puede tocar la puerta, ¿sabes? Así como ábreme, ¿no? O abre con el cuerpo, pero no puede tocar. Aquí tiene que ver también mucho con la parte de su identidad, ¿no?
Sí, ahí hay como que pensamientos obsesivos, ¿no? Que siempre están ahí en la mente de la persona. Pero yo necesito, voy a morir, ¿y ahora qué hago? Y no sé qué. Y entonces ahí esos pensamientos no se van, y no se van, y entonces la persona entra como en una desesperación porque se quiere que se vayan, porque es como que todo el día tengas aquí una repetidora. Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, o tienes que hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a entrar en estos como rituales, ¿no? Ya, si de repente doy 5 golpes a la puerta antes de entrar, entonces a mí, y entonces ya son 5 golpes, y luego no sé, me lavo 2 veces la mano, y entonces, claro, tengo que entrar en esa ritualización, porque si no entro en un ataque de pánico, ¿no? Porque aquí si no la voz está, o, claro, estos pensamientos que tengo se van a hacer realidad. Entonces mi inconsciente es como que hay que sobrevivir, ¿no? Y entonces entran pues las compulsiones o las fobias o los ataques de pánico, ¿no? Es porque si no lo hago, entonces ahora me muero y entonces... Y claro, entonces la persona, vemos estos comportamientos, estas conductas que para nosotros son extrañas, pero la persona, su psique le está diciendo, necesitas hacerlo para poder sobrevivir. Sí, muchas veces es lo que yo les comentaba al principio, ¿no? No entendemos al vecino, no entendemos a la pareja, porque muchas veces hasta nuestra pareja o hasta nosotros mismos podemos estar constelados y ni siquiera nos damos cuenta. Estos tips son para que los vayan viendo, incluso búsquenlo, ¿no? Está Hammer, los trastornos mentales, y pueden encontrar mucho más información, pero es para darnos cuenta, para entender un poquito, ¿no? Ay, es que está obsesionado, ¿no? Estás obsesionado y no puede, ¿no? Irnos dando cuenta que una persona constelada no lo va a entender. No lo va a entender porque no sabe de lo que le estás hablando. O sea, es como si te tirara a ti de loca o loco, ¿no? De no sé de qué me estás hablando. Es al revés. O sea, no saben ellos de lo que le estás hablando. Por más que no quieran ser obsesivos o por más que no quieran hablar así, no pueden. Porque acuérdense, en el inconsciente ya sus dos candaditos ya están cerrando. Y entonces para salvarte la vida tienes que estar así. ¿Cómo lo trabajamos? Con terceras personas. Y esto es horrible porque la mente secuestra a la persona. Y no es tan fácil como, estoy deprimido, ¿no? Ay, sí. Llego yo y voy a decir, ay, pero ponte alegre. No, porque es más profundo. Por eso esto de, también es importante permitir a la persona que viva lo que tenga que vivir. Esta sociedad que nos ha enseñado, no, que hay que premiar, vámonos de fiesta, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Cada una de estas, digamos, comportamientos, estos trastornos, estas biologizaciones, nos están dando una indicación y están por algo. No es porque el cuerpo es una máquina perfecta. Nosotros que creemos que se puede dañar, pero no, el cuerpo tiene las mejores respuestas frente a la situación que tenemos que enfrentar. Por eso es importante, si veo que mi compañero, mi amigo, mi familiar está presentando alguno de estos, no es como que, oye, ya no te preocupes, entonces ya no te laves la mano porque aquí está todo bien. Claro, conscientemente él entiende, pero está secuestrada su mente y no lo puede dejar de hacer porque representa la muerte. Él está en un momento de querer sobrevivir, pero va más allá. Por eso estos ataques de pánico, estas fobias, no es nada más decir, ya yo te abrazo y de repente, o sea, es como decir, no te preocupes, ya todo va a pasar. No, no, repite 20 veces esto. No es suficiente. Es entrar a empatizar con esta persona, comprenderlo, hacerle caso en lo que necesite en ese momento. ¿Necesitas un abrazo? Hay personas que ni siquiera toleran el contacto con otra persona. Entonces, ok, ¿qué necesitas en este momento? ¿Cómo te puedo ayudar? Y claro, luego buscar ayuda especializada al respecto, porque es bien triste por un lado, o sea, a mí me choca, o sea, me afecta, digamos, el tema de poder ver estas situaciones porque ya son cotidianas y muchas veces queremos esconderlas y no. No porque siento que hay un sufrimiento de una persona, ¿no? Entonces es empatizar porque en cualquier momento también nosotros nos puede tocar, o si nos toca, o si no nos toca, igual, somos uno todos, ¿no? Entonces va un poco más allá de ir la idea positivista de sí, lo vas a poder hacer, todo todo su tiempo y qué necesitas hoy, que te escuche, que te acompañe el médico, que te acompañe un especialista,
¿Qué necesitas hoy? ¿No? Me encantó esa frase. Acuérdense, ya para el TOC ya son 3. Entonces imagínense, hay un candadito y hay segundo candado y el tercero fue directo a constelación. Y sigue el dicho, ¿no? Prefiero un loco que un muerto en el clan. Y aquí muchas veces es hasta a una emoción, algo, un conflicto que pudo haber pasado en la niñez. A lo mejor algo que te pasó en la adolescencia y ya en adultez otro conflicto que fue muy fuerte. Tres sucesos que te mandaron a constelar. Por eso, por eso también depende del trastorno en el que están viviendo y comprender, es que realmente no lo hacen a propósito, lo hacen para salvarse la vida, porque es la única forma en que el cerebro les está diciendo hay que salvarte la vida. Muchas veces el que estén con las manos, ¿no? Que estén lavando, que se estén, por ejemplo, la chica del antibacterial todo el tiempo, ¿no? Si yo toco algo hay bacterias, la bacteria me puede matar, porque en la sociedad nos dijeron que el bicho nos podía matar. Entonces no puedo tocar nada porque me puedo matar. Y si atrás de chica hubo alguien porque tocó, porque pasó algo, le está diciendo a su programa, esto es peligroso. Y si de niña vivió de abusos, de tocamientos, de todo esto, ¡fum! Ya se fue lazando uno con otro, entonces es peligroso porque puedo morir. Y el último que ya lo hemos hablado de principio a fin, creo que eso lo tocamos mucho, la parte de la depresión, lo que nos decía Carla, ¿no? Está la depresión, pues, primaria, ¿no? Donde, bueno, no me compré mi helado, bueno, no pasa nada, ya, ¿no? Es una depresión muy sencilla que la puedes vivir, no sé, no te causa tanto conflicto. Puedes salir de esa emoción muy rápido o de ese conflicto muy rápido. No sé, me peleé con mi pareja, me peleé con mi marido, me peleé con mi hija, bueno, hoy me siento triste, pero ya al día siguiente o después arreglo la situación y no pasó nada. Un conflicto primario. Pero ¿qué pasa cuando se vuelve una depresión más severa? Ya empiezan a haber 2 conflictos juntos. Si ya vivimos una emoción, fíjate, y ahorita me acordé de Sugei, ¿no? Que nos decía, es que yo soy muy fría. Pero si en una emoción donde viviste de niño, lloraste, te pusiste triste y te dijeron, eso no se hace, o te fue muy mal por haber expresado la emoción, ¡fum! Guardo, porque si lloro es peligroso. Entonces no tengo tiempo de llorar, tengo que solucionar este problema. Y ahí está guardado en tu psique de no tenemos tiempo de llorar. Viene otra emoción muy fuerte en depresión donde no la vivimos, no vives el duelo, ¿no? Perdón por agarrarte de ejemplo, no vives ese duelo, no vives esa emoción, viene otra. Por eso lo que nos decía Carla, ¿no? Si alguien lo ves triste, ay, no digas, eso no, ¿eso qué? Eso no importa. Si el llorar, si el agua limpia, entonces imagínense lo que hace con nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor tengo ganas de llorar, a lo mejor tengo ganas de dormirme. Hacerle caso a tu cuerpo, porque tu mismo cuerpo te va a ayudar a empezar a lo que nos decía, ¿no? A sacar esa emoción vivida en tu cuerpo para que no las empieces a hacer más grandes. O le hablo, oiga amiga, oye Carla, oye eso, tengo este conflicto, tengo, no sé, algo, ¿no? ¿Qué pasa con las depresiones más, pues más severas, ¿no? Vienen los sentimientos de culpa, donde si yo hubiera hecho esto, y sobre todo la culpa, creo que cuando nos empezamos a culpar, híjole, es como si nos estuviéramos poniendo una estaca en todo el cuerpo todos los días, ¿no? Tienes la pérdida de interés. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué me paro? ¿Ya para qué voy a trabajar? ¿Ya para qué hago esto? ¿Ya para qué? Empiezas a tener muchas capacidades de disfrutar. Vente, vamos a la fiesta, vamos a comer o no, ¿para qué? No, mejor me quedo aquí. Cuando empiezas a tener muchos de estos detalles es que hay una depresión ya más severa. Incluso hasta la depresión puede ser guiada por un malestar en el estómago, donde empieza lo que nos decía Carla, no, esto ya es severo, me voy con el doctor. Empiezan a hacer estudios, empiezan a hacer esto y resulta que lo que te falta en tu cuerpo hay que empezarlo a subir. Y la depresión te lo estaba causando algún malestar, es que no le iba a decir bicho, le iba a decir otro nombre, que entró en tu cuerpo y eso te lo está generando.
Entonces, cuando ya empiezas con depresiones que ya tardaron tiempo, ya llevas mucho tiempo así, pide ayuda, pide ayuda. Y si no sabes cómo hacerlo, hasta en mensaje, a lo mejor en videos, en no tengo ni siquiera energía para poderme levantar, no quiero. Pero ¿hasta cuándo es normal para ti no poderte levantar? ¿Hasta cuándo es para ti decir, no tengo ganas de esto? Fallece alguien importante, hubo un accidente, salió de su casa y ya no regresó, ahí está un conflicto otra vez. Es el conjunto, acuérdense, cuando nos mandan estas depresiones más severas, ya son conflictos ahí atorados en nosotros mismos. El no poderlo vivir, en vivirlo en silencio, el no poder hablarlo, el no hacer ese duelo, el no poder hacer ese duelo, pero no importa de qué. Me acuerdo mucho cuando yo estaba estudiando estos temas y me ponen el ejemplo del amante, ¿no? Tiene el marido se le muere el amante, no puede vivir ni siquiera ese duelo y termina en una depresión tan fuerte que dicen, pero ¿qué pasa si todos estamos bien, no? Tuvo que vivir eso en silencio. Todo ese conflicto, acuérdense, lo va a sacar nuestro cuerpo. Por eso dicen, incluso no sé si han escuchado, donde hazle caso a tu cuerpo. Tu cuerpo te está diciendo qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pasando dentro de ti. ¿Dónde está esa información ahí guardada en tu inconsciente, en tu psique? Sí, cuando el cuerpo ya está, es porque ya pasó de la parte emocional, mental, y ya entró en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que actuar antes, pero si nos llega es porque también teníamos que vivir eso, ¿no? Y hay que buscar siempre el propósito. ¿Qué cosa me está enseñando en este momento esta constelación, esta depresión o cualquier otra, digamos, desafío que se nos vaya a presentar, ¿no? Para ir terminando, vamos a leer los mensajitos. Aurea Roque nos dice, linda tarde. Llegué tarde, pero lo veré en diferido. Saludos, Carly Cris. Gracias, Aurea. Mario Costa nos dice, entonces, si entiendo la psicología en un trastorno mental es un placebo, ya que la causa está más allá. Bueno, la parte psicológica aporta, sin embargo, necesitamos indagar un poco más, porque hay una parte de la psicología que sí, la he estudiado y tenemos ciertas herramientas en las que nos podemos ayudar de la psicología, ¿no? Ahora también, ¿qué tipo de psicología? Pero es importante ahondar más allá porque muchas veces la medicina alopática todo lo ve en la parte física nada más y desde un solo plano, cuando somos seres que tenemos más de un cuerpo físico. Entonces es ir ahondando un poco más allá de emociones, de pensamientos, ir también a los programas. Pero todo va a ser bienvenido a la persona que vaya, ya sea al psicólogo o al terapeuta o al acompañante terapéutico, va a ser lo que puede afrontar en ese momento, ¿no? Porque acordémonos que todos vamos a tener diferentes niveles de poder responder y también de poder actuar y de ayuda. También está en nosotros como que pedir ayuda. Acuérdense que tenemos millones de seres asistenciales, nuestro clan que siempre está con nosotros, siempre van a, cuando nosotros empezamos a dar cuenta de esto, las señales van a llegar, eso se los puedo asegurar, porque les gusta el tema, porque por ahí hay una resonancia, dices, no, esto sí me hace sentido, ¿no? Haces un clic, entonces dices, bueno, sí, es momento de repente de ahondar un poquito más. Si no, también, pero nos encanta compartir esto porque hemos visto que funciona, que es una gran ayuda. Como yo les digo, a mí me crea como que un conflicto. Sí, o sea, siento mucha compasión y empatía por las personas que tienen estos desafíos, ¿no? Que han elegido estos desafíos, que son unas almas, digamos, muy valientes para afrontar en esta existencia eso, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, Marlene nos dice, hola chicas, gracias por tan valiosa información. Hola Marle. Nos pone unos corazoncitos y unos besos. Bueno, y para ir terminando, quiero despedirme llamando otra vez a la acción, ¿no? Quiero terminar este live con un mensaje de esperanza, de comprensión, de apoyo, para cambiar nuestras vidas, las vidas de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y que
juntos podemos pues derribar estos estigmas, fomentar la aceptación y traerlos a la luz, ¿no? Ya no esconderlos como en otras generaciones, son parte de nosotros, tienen otras habilidades, premiemos, o sea, busquemos esas habilidades, reconozcamos estas habilidades e incluyámonos en la sociedad, porque tienen muchísimo que aportar. Además, me encanta el comentario de José porque es que ya podemos ver otras cosas. Es como cuando nos decían la palabra cáncer y el cáncer te mataba, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya tienes diferentes opciones para poderlo hacer. Ahorita me acuerdo de un caso donde mi hermano tiene una amiga que su hijo tiene autismo, ¿no? Entonces, cuando yo le empiezo a contar ese tipo de cosas, para él fue así de, ¿en serio se puede hacer algo diferente? Entonces, decirle a la mamá, tienes opciones de hacer cosas diferentes, que no nada más lo que te dice el doctor, ¿no? Es como el que le dijo, no vuelvas a caminar y él puso todo él no se creyó eso y hizo todo para poder caminar, tomó muchísimas herramientas. Y esto es lo que hacemos nosotros con ustedes, traerles todas las herramientas que conocemos para que vean que hay muchas posibilidades, no solo una, como se decía antes, no solo la medicina, sino que hay un conjunto, porque nosotros decimos, aquí está la medicina, pero aquí también está esto, aquí también está la conciencia, aquí está tu inconsciencia, o sea, es un conjunto de todo, el poderlo, es como el cerebro, ¿no? Como vas poniendo, aquí está la psicología, aquí está el doctor, pero aquí está también eso, aquí está tu inconsciencia, es un conjunto de todo, pero para abrir nuestra perspectiva, ¿no? Sea más, que podemos hacer más y que hay cosas más, no nada más lo que nos dice un doctor. Puede haber más cosas que realmente están funcionando porque lo hemos visto. Esto se lo traemos porque ya lo hemos comprobado, porque sí, todo lo holístico y que no está peleado una cosa con otra. Realmente antes creíamos que o medicina o holístico, medicina. No, o sea, no está peleado nada con nada. Entonces, hacer este match con las dos cosas